Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal, un hombre de un pensamiento extraordinario, respetado, valorado en todo el país. Más le digo, permanentemente está siendo invitado en todo el territorio nacional en procura de que nos informe, pero fundamentalmente nos ilustre sobre lo que está ocurriendo en materia económica, política y social de la República Argentina. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? En lo personal, bien, como te he dicho. En lo general, preocupado. Muy preocupado. Sí. Bueno, cuéntenos la opinión suya respecto de la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones de ayer en algunos lugares, como el caso de San Juan y Tucumán. Bueno, el tema hay que distinguirlo, porque el Poder Judicial, siempre he dicho, es un poder político, pero es un poder técnico. O sea, es decir, por más que uno sabe, en los partidos hay política, pero duran 45 minutos cada tiempo y los goles en teoría no se hacen con la mano, salvo Maradona en los mundiales. Esto es importante porque está en la clave de esto. Bueno, en Tucumán no se votó ayer porque hay una cláusula en la Constitución de Tucumán que dice que las elecciones tienen que ser para todos los cargos en una sola ocasión. Por lo tanto, si no entraba gobernador y vice, no se podían votar ninguno de los otros. Cosa que sí se puede hacer en San Juan, en donde se robó de 19 municipios, se ganó en 15. Más allá del fondo del tema, que yo digo, eso no quiere decir que yo esté... ¿Por qué estaba impugnado el candidato en Tucumán? Porque consideraban que cuando fue vicegobernador también era como si hubiera sido gobernador en lo que hace a la reelección. ¿Pero no es el mismo caso de Córdoba entre Schiaretti y de la Sota? Pero Schiaretti no estuvo simultáneamente, hubo interregno. Pero a su vez, en el caso de San Juan es más claro, en donde dice la Constitución, puede ser elegido una vez y reelegido 2 veces. Esas son cosas que indudablemente son graves en cuanto a que tenemos una obligación de hacer ejemplaridad. Pero el tema de la Corte es grave por lo siguiente. La Corte Suprema solo interviene directamente cuando el problema es entre una provincia y la nación. En todos los demás casos va por apelación. Primer detalle, no se puede ir a la Corte de otra forma que no sea por apelación en el artículo 14 de la Ley 48 y otras particularidades que hay en algunos aspectos. Tan es así que en el voto el propio Rosenkranz, mire que nadie puede decir que Rosenkranz esté a favor del gobierno, dice, según mi criterio, debería haber sido por apelación, pero claro, Lorenzetti está paseando por Europa, entonces para llegar a los 3 tenía que votar a favor, para completar a Maqueda y a Rosati. Entonces primero rompe, digo, yo voy a usar un criterio como usan algunos fiscales ya de otro tipo en materia de elementos como la causa de vialidad, kilos ya no de fallos que dice que no cabe. Primero abren, como te digo, hay una particularidad que está dicho en algunos medios, que incluso el abogado que lo llevó adelante, tiene un hijo y el hermano que trabaja en la Corte, no sé si eso puede servir de algo. No sé si me explico. Es mucho. Pero además... Y eso que no lo tiene Robles ahí, ¿no? Pero además, aun cuando hubieran tomado el caso como lo tomaron, fue un amparo y una acción declarativa de certeza, que es un procedimiento que tiene plazos en horas. Fíjate que es de las pocas leyes en donde los plazos están en horas, en el amparo, por ejemplo. Te doy un ejemplo para que la gente entienda. Cualquier plazo empieza a las 12 de la noche, termina a las 12 de la noche otro día y todavía le regalan 2 días más, o 2 horas más. ¿Por qué se las regalan? Porque como el Poder Judicial no funciona hasta las 12 de la noche, te dan para compensar ese periodo. Quiere decir, si yo te notifico un lunes, el lunes no se cuenta, por 2 días. El lunes no se cuenta, martes y miércoles son 2 días y tenés las 2 horas del jueves. Cuando es por hora, te notifiqué hoy a las 10 de la mañana y se te vence pasado mañana a las 10 de la mañana, para que vea lo estricto que es el tema. Ahora, ellos reciben eso, Rosati lo pisa, deja pasar un mes y lo activa a 5 días de las elecciones. Eso te demuestra ya de por sí un accionar indebido sin ninguna regla. O sea, esta Corte que se supone que no tiene término, sí tiene término en la ley,
y la ley, si ella se aboca por un amparo, le da términos exiguos para tomar decisiones y para resolver. Ellos son los más, están más obligados que nadie a cumplir la ley. Pero ni Violaron hablar, la ley entonces. Ni hablar. Con el paraguas de que estamos buscando el republicanismo, que se respeten las periodicidades, ya incluso por sobre la autonomía provincial, porque ¿Por qué periodicidad en los ejecutivos y no en la Corte Suprema? A ver. No, la Corte Suprema y Por el legislativo también. Claro. A eso sumale que esta Corte, justo el día que se falló Rosati, habla en un congreso que primero lo inauguró el representante del banco JP Morgan, el mismo banco del cual provenía José Alfredo Martínez de Oz, como para que vean cuál es. Y las propias autoridades están denunciadas en la Argentina por el manejo irregular del dinero. Así es. Pero viene y él dice, acá hay que defender el valor de la moneda. Sí. Primero, está en la Constitución, y acá es un tema también que va a responsabilidad. Si hay un poder que últimamente está dibujado, el poder legislativo, porque de acuerdo a la Constitución es responsabilidad del Congreso de la Nación, diputados y senadores, el defender el valor de la moneda. Y si la Corte quiere defender el valor de la moneda, ¿por qué no declaró ilegal el préstamo de 45.000 millones que le dio el Fondo Monetario, que no tuvo autorización ni siquiera de la Liga Cordobesa de Fútbol, no solamente del Congreso? Pero hagamos otra peor, nuestros legisladores que aprobaron eso, lo hicieron inconstitucionalmente, porque la Constitución dice no puede intervenir en la negociación de la deuda, sino debe intervenir. Y el debe no es firmar un cheque en blanco, es estar ahí. Quisiera que en este momento hiciera una entrevista a cualquier diputado nacional, a cualquier senador nacional, si tienen idea qué se firmó. Son verdaderos contratos lesivos para el país, resignamos jurisdicción, se vuelve poco transparente para la gente y encima de eso generan impunidad, porque en el mismo dice, ninguno de los funcionarios que interviene tiene responsabilidad penal ni civil de ningún tipo. Y lo grave de la Corte es que además, como tiene este superpoder defendido por los intereses internacionales, hacia eso está mandando los mensajes. ¿Está jugando a qué? Los dos planteos han sido Juntos por el Cambio, que son los que la están defendiendo en la Comisión de Juicio Político y poniendo todas las trabas posibles. Sí. Dice, yo quiero que esto me garantice para que no haya la mayoría que me acuse la Cámara de Diputados o me eche la Cámara de Senadores. Exacto. Pero por otro lado, ojo, a los grandes intereses internacionales, ya lo dijo Rosenkrantz, cuando estuvo en Chile dijo, no es verdad que detrás de cada necesidad hay un derecho. Sí. No obstante, la Constitución lo garantiza eso, lo dijo Eva Perón, lo suscribo a muerte, pero la Constitución, el artículo 75, inciso 23, insisto que lo vean, dice exactamente lo mismo, que hay que garantizar los derechos humanos al pueblo argentino. Pero ¿cuál es la razón por la cual lo dijo? Es decir, señores, intereses supranacionales, etc., sepan que mientras estemos nosotros, y aunque el pueblo sufra, esté muerto de hambre, etcétera, vamos a garantizar el pago de las deudas usurarias, las deudas odiosas, las deudas ilegítimas, y no vamos a tocar los capitales de los grandes intereses económicos del país. Entonces, cualquier cosa que se haga, uno no sabe en qué momento van a ir a la Corte y dice, ¿qué me preocupa? Salga lo que salga, si nosotros vamos a la Corte y se paraliza. Y el ejemplo en este momento concreto es el decreto 690. El decreto 690 que dictó en su momento Alberto Fernández, por el cual declaró Internet de interés público, fue impugnado en Buenos Aires por Telecom, que es del mismo grupo Clarín. Los tribunales de Buenos Aires hicieron lugar a la medida cautelar, no se aplica respecto de ellos, y ha habido meses en donde la inflación, no digo ahora, pero meses que la inflación fue el 5% y aumentaron el 10%. Y eso está apelado ante la Corte y la Corte no lo resuelve. Entonces, esto... Pero eso es gravísimo, doctor. No solamente gravísimo, sino que da un panorama. Pero es un motivo para echarlo a toda la Corte. Pero, ¿cómo el Estado renuncia a sus obligaciones? No puede un juez minimizar de una manera tal la disposición creada por personas que han sido votadas por millones de así es, pero acabamos de decir la contracara. Algo te lo decía recién antes de salir al aire. A mí no me preocupa tanto lo que hacen los malos, sino lo que no hacen los buenos. ¿Y qué quiero decir con eso? Acá me preocupó porque con el fallo de la Corte salió a la noche anterior el ministro del Interior diciendo una serie de cosas que coincidía. Pero dice, pero mañana va a haber el presidente. Voy a decir, cuando hable el presidente esto va a fondo. Y lo máximo que dijo, me hace acordar ese esquete que a la broma de esa chica rompía todo y al final dice, te voy a matar, que sea. Después, pórtate bien, no lo haga de nuevo.
manda la actuación en la Comisión de Juicio Político. ¿Qué tendría que haber hecho? Uno, activar el pedido, ya hay un proyecto de un diputado, fijarle plazos a la Corte para resolver. Dos, hubiera sacado un decreto de necesidad de urgencia, haciendo mío, el proyecto ya tiene media sanción de senadores que propiciaron los gobernadores, elevando el número de la Corte a 15 miembros. A la miércoles, chao, ya que Juntos por el Cambio no quiere dar quórum en la Cámara de Diputados y está paralizando las instituciones, lo saco por decreto de necesidad de urgencia. Saco por necesidad de urgencia un decreto convalidando la reforma del Consejo de la Magistratura, que lo lleva a 18 miembros y no a 20, que tiene media sanción de Senado. O sea, en el fondo son las autonomías provinciales representadas en el Senado, el Poder Ejecutivo que las hace suya, y doy un cimbronazo en serio. Lo demás, ¿de qué sirve? Si no pasa absolutamente nada con las garantías que en este momento están dándole esta Corte, especialmente a Juntos por el Cambio y a los grandes intereses económicos del mundo. Creo que acá es urgente, decreto de necesidad de urgencia, para hacer viable lo que los gobernadores de todos los signos, mira que fueron, en el caso de la reforma de la Corte lo votaron 18 gobernadores, y en el caso del Consejo de la Magistratura otro tanto, más o menos, propiciando cambios que la Cámara de Diputados no los quiere tratar porque no dan los quórum Juntos por el Cambio. Señor, lo impongo. Y a mí, ¿quién me va a decir? Señor, lo tengo que hacer porque la oposición está paralizando a la institución del país. Acá es gracioso, sale la oposición diciendo, bueno, acá Córdoba mismo se ha expresado ciertos sectores de la bolsa que deje de pegarle al Poder Judicial, etc. ¿Por qué no dicen que la oposición está paralizando la institucionalidad? Que acá no se puede funcionar porque no dan quórum en la Cámara de Diputados. Y acá los diputados y los senadores que miran para el otro lado. En algún momento también la parte legislativa tiene que ponerse los pantalones y tomar las medidas que tiene que tomar. Y el Poder Ejecutivo cambiar la Corte en la composición en base al decreto, a la media sanción de senadores, el Consejo de la Magistratura, y empezar a ponerle términos procesales a la Corte para que resuelva. Doctorazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo comprometo para antes de fin de mes, la próxima semana hagamos un programa íntegro sobre este y otros temas más para que nos esclarezca. El pueblo quiere saber de qué se trata. 22 de mayo de 1800. 1800. Doctor, ¿y cómo miembro de la Corte puede hablar de economía? Pero no te digo, está hablando de economía. La emisión. Pero ¿por qué no controla los 150.000 millones de dólares que se llevaron? ¿Por qué no controla eso? Porque ellos saben. Porque ningún juez ha abierto la boca respecto a la denuncia que hicieron ya entidades de este gobierno respecto de la deuda tomada ilegalmente, irregularmente, inmoralmente en el Fondo Monetario. Judicialmente para que se resuelva. Y no lo resuelve nadie. Pero la jugada de ellos está clara. Es vergonzoso. Tengo que apostar al partido que me está defendiendo y a los grandes intereses que me defienden. Eso es inaceptable. Sigue gobernando el mundo la mediocridad, pero fundamentalmente el poder económico o financiero. Los que llevan la guita afuera, los que están en los paraísos fiscales, y al cual ahora se le suma el narcotráfico. A la pausa, director.